Antes de compartir mi testimonio personal, cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que derramar su gracia y su misericordia para alcanzarme y trasladarme de las tinieblas a la luz admirable de su santa presencia. Os invito a tomar las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versos 14 y versos 15. La versión que voy a usar en esta tarde, como ustedes puedan apreciar, es la versión católica romana Nácar Colunga, de los originales griego y hebreo. Con esta misma Biblia voy a exponer el mensaje para todos ustedes, amigos y hermanos que están viéndome a través de esta filmación, que lo que me motiva es de que usted conozca, amigo católico profesante de aquel sistema, de que usted conozca la verdad de Jesucristo, para que usted deje ese sistema y venga el genuino y verdadero evangelio, que es palabra revelada y palabra profética, más segura que toda palabra de hombre. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue preso, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cercano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oramos un momento. Padre glorioso que estás en los cielos, honra y alabanza sea por todas las generaciones a ti, bendito Dios de amor y de misericordia. En esta tarde ruego que la presencia de tu Santo Espíritu pueda asistirme. Tu Santo Espíritu sea mi cobertura y que tú pongas la palabra en mis labios para aquella gente, Señor, para que pueda recibir palabra de revelación, para que pueda recibir palabra de inspiración y que mucha gente sea salva por la palabra tuya, eterno Dios. Gracias, Señor, porque tu santa unción posa en mi vida para proclamar el Evangelio salvífico para todo el género humano. Oramos, Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos alaban a Jesús? Fuertes palmas para Él. Déselo fuertemente a Cristo el Rey. Amigos y hermanos, quien les habla viene de una cuna católica romana por tradición, porque hay una tremenda diferencia entre el Evangelio de salvación y el sistema católico romano. El sistema católico romano es un conjunto de creencias y supersticiones supersticiosas que hacen que el ser humano se haya plagado, sea esclavo de ello y nunca puede cambiar su vida, su corazón, su mente y sus emociones. La religión esclaviza, la religión adormece, pero el bendito Evangelio liberta. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres en esta tarde? Todos los libres alaben a Jehová. Aleluya. Una de mis hermanas en mi familia también estuvo involucrada como monja franciscana. La hermana de mi mamá actualmente es madre superiora, también franciscana, graduada en los Estados Unidos. Dos primos míos también ejercen el sacerdocio en el día de hoy. De esa familia también yo tomé la vocación sacerdotal para que un día pueda servir al prójimo a través de este sistema. Pero permítanme en esta tarde poder compartir con ustedes
algunas cosas importantes. Amigos que me oyen, espero que después de oír este testimonio real y verdadero, usted puede encontrar al verdadero Dios de la Biblia. Usted puede encontrar el verdadero camino, porque hay muchos caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. El único camino que puede darle vida eterna, el único camino que puede conducirlo a las moradas celestiales es Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. Fuerte palma para Jesús, aleluya. Gracias a Él nos ha concedido moradas eternas en los reinos de los cielos. Antiguamente en mi sistema yo empezaba la liturgia de esta manera: Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Los feligreses que oían estas palabras en el idioma latín, les estaba diciendo: el Señor esté con vosotros. Y la gente veía: y con tu espíritu. Y luego comenzábamos a enseñar la señal de la cruz. Amigos que me están oyendo hoy he venido a hablarle la verdad. Hoy no he venido a hablarle del catecismo. Hoy no he venido a hablarle de conjunto de creencias supersticiosas de Babilonia. Hoy no he venido a traerle filosofía. Hoy he venido a traerle palabra de vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Como dijo Jesús aquí, cuando Juan el Bautista había sido encarcelado, oiga, Juan el Bautista se presentó diciendo: soy la voz de que clama en el desierto. Yo también soy Juan Bautista, y hoy he venido a decirle: soy la voz del que clama en el mundo entero, llevando el Evangelio de salvación a todas las generaciones, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Cuando dicen amén, alábelo a Cristo, alábelo a Cristo, aleluya. Voy a explicarle en esta tarde la señal de la cruz. Cuánto tiempo este hombre esclavo bajo ese sistema. ¿Por qué le digo que es un sistema? No es una iglesia, el catolicismo romano, es un sistema. Porque todo la teología dogmática que se forma en los seminarios estudiando a Kant, a los filósofos, las creencias, las supersticiones, las costumbres y los ritos, es la fiel y copia original de la cultura asirio-babilónica. Ejemplo, le voy a decir algo: la señal de la cruz. Cuánta gente hoy, al levantarse, al acostarse, al subir al bus, al subir al avión, al salir de casa, siempre se hace la señal de la cruz. Pero le pregunto, ¿alguna vez usted ha hecho un examen de conciencia y se ha preguntado qué significa la señal de la cruz? Cuando nosotros vamos a la Biblia para ver si Jesús en alguna oportunidad tuvo que enseñar a los discípulos, en ningún momento Jesús en su ministerio terrenal les dijo a los discípulos que antes de orar háganse la señal de la cruz. Hay una tremenda diferencia entre orar y rezar. La palabra rezar viene del idioma latín ligar, repetir. Por eso hoy tanta gente repite y repite el Santo Rosario. Pero Jesús nos enseña a orar. Jesús nos insta, Jesús nos invita a que entremos confiadamente al trono de su gracia, donde encontraremos misericordia y vida eterna. Nosotros tenemos el camino libre, el acceso libre para hablar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Jesús nunca enseñó la señal de la cruz. El Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan tampoco le enseñaron. La iglesia del primer siglo, me refiero a la iglesia primitiva, nunca tampoco practicó la señal de la cruz. Muchos de los que me están oyendo dirán: pastor, ¿y entonces por qué los sacerdotes hoy siguen enseñando a los niños en catequesis, en las charlas? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Le voy a decir
con toda sinceridad y con todo mi corazón que la señal de la cruz no viene de la Biblia. La señal de la cruz es de origen babilónico. Los sacerdotes babilónicos en aquellos tiempos comenzaron a hacerse la señal de la cruz. Esto se llama signo litúrgico. Signo litúrgico. 3 cruces pequeñas y una grande. Una cruz pequeña en la frente, la otra en la boca y la otra a la altura del corazón. Y luego viene la cruz grande. Lo primero se llama signarse y la otra se llama santiguarse. Pero eso tiene un trasfondo. Allá hay un misterio escondido. Eso se llama el poner el dedo arriba y el dedo abajo y el dedo a los ambos costados. Eso significa la invocación a espíritus inmundos. No se olvide usted que los sacerdotes asirios babilónicos tenían prácticas ocultistas, paganas y ritualistas. Querido amigo que me está oyendo, si usted necesita la protección de Dios, si usted necesita el pan de cada día, si usted necesita la sanidad, si usted necesita la solución de su problema, no es necesario que camine con una fe supersticiosa. Dios te invita a caminar con una fe fiducial, una fe verdadera, una fe real en el Cristo de la gloria. Entonces Dios te mandará los ángeles para que te cuiden de día y de noche, no por la señal de la cruz. No camine por ritos, sino camine por la luz de la palabra y las santas escrituras. ¿Cuántos alaban a Dios? Fuertemente, alábelo a Jesús. Entonces están aprendiendo muchas cosas en esta tarde. Ay, mucha gente me para mirando mi cabeza. Yo no sé por qué a los hermanos les encanta mirar mi cabeza. Ay, yo justamente quiero decirle, es que antiguamente los sacerdotes tenían un círculo en la coronilla de la cabeza. Se lo voy a enseñar hoy de dónde viene también esto. Los sacerdotes babilónicos eran idólatras. Y los sacerdotes hoy católicos romanos son idólatras, que en vez de condenar la idolatría son esclavos. Y por eso hay mucha gente. Este hombre a cuánta gente ha enviado al infierno como producto de enseñar la idolatría, que diciendo que el Papa de Roma es el que avala la idolatría. Pero Dios en todas las sagradas escrituras no avala la idolatría, porque hay una maldición que trae al país, hay una maldición que trae a las familias. ¿Cuánto dicen amén? Escuche, ese rapado que usaban los sacerdotes babilónicos significaba idolatría. Ese círculo era un tipo de adoración idolátrico al Deus Invictus Sol Mitra. Deus Invictus Sol Mitra. Estoy hablando que ese círculo era un culto al Dios Sol. Hasta el año 1975 la Iglesia Católica Romana abolió tal ritual. Por eso es que hoy los sacerdotes nunca más se hacen el rapado de la coronilla de la cabeza. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 de Apocalipsis, verso 5, habla de la santidad de los sacerdotes. Ahí la Biblia nos habla que el sacerdote no debe de hacerse tonsura en la coronilla de la cabeza. ¿Cuántos están conociendo muchas cosas en esta tarde? Alabado sea el Señor. ¿Puede darle ofrenda de aplausos a Cristo? Claro que sí. Él nos ha traído fuente de vida eterna a través de su palabra. Amigos y hermanos, permítame hablarle en esta tarde algo más. Es decir, en mi experiencia dentro de mi convento, yo estudié en 2 seminarios. Estudiamos mucha teología. Estudiamos a la mayoría de filósofos como Kant, la filosofía dialéctica, la filosofía analítica, a muchos filósofos que es formado el seminarista en el seminario para luego proseguir sus estudios en adelante hasta obtener el sacramento de la ordenación sacerdotal.
Amigos que me escuchan, verdaderamente hoy es preocupante ver en el mundo gran confusión en cuestión de religiones. Por eso es necesario, y mucha gente se pregunta hoy, ¿cómo es posible que un sacerdote hoy se haya convertido en protestante? Y en el razonamiento humano no le cabe entender. Pero yo voy a decirle, lo que para los hombres es imposible, para nuestro Dios Todopoderoso todo es posible. Cuando dicen amén. El hombre más duro cambia con Cristo, el borracho cambia con Cristo, el cura cambia con Cristo, la monja cambia con Cristo. Porque hablamos de un Dios real, fiel y verdadero. Hoy en el mundo hay muchos sacerdotes católicos de las diferentes órdenes o hermandades que han dejado la sotana, han dejado privilegios que ofrece la Iglesia Católica y han venido rendidos a los pies de Cristo, y hemos comenzado a predicar del Evangelio, ya no mandamientos de hombre de Roma, sino mandamientos del Dios Todopoderoso que está arriba en los poderosos cielos. No solamente Dios está transformando sacerdotes, sino monjas. En diferentes partes del mundo hay sacerdotes que hoy están predicando y hablando de Cristo. Y Dios bendiga. Y yo digo que toda la iglesia debemos unirnos en oración para que la gracia y la misericordia de Dios siga derramando en aquellos líderes religiosos que están ciegos. Podrán tener filosofía, podrán tener teología, pero sin Cristo en el corazón. Ese tipo de hombre era yo, con mucho conocimiento, pero un vacío tremendo. Y ese vacío fue ocupado por el amor verdadero de Dios Padre de las luces. Es incomparable el amor de Dios. Hermanos queridos, permítame enseñarle acerca de una ciencia. Hay una ciencia hoy que está haciendo tanto daño al género humano. Esa ciencia se llama la idolología. La idolología es la ciencia que estudia todo lo que es los ídolos. Para mucha gente es muy poco conocido esta ciencia. Conocen astronomía, conocen física, conocen arqueología y tantas materias, pero la idolología es la ciencia que estudia todo lo referente a los ídolos. Querida iglesia del Señor, permítame decirle algo. Cuando usted agarra la Biblia, Nácar Colunga, la que tengo en mis manos, por ejemplo, dice en las notas apocalípticas, declara que Roma es la ramera que ha fomentado los cultos idolátricos en todo el planeta Tierra. ¿Quién hace esa declaración? La hace la Biblia Católica Romana. Con toda claridad dice que Roma ha fomentado los cultos idolátricos en toda la tierra. Pero cuando uno está en el seminario y cuando vamos a estudiar los concilios, el concilio de Trento dice o afirma que las imágenes se les debe rendir culto. Imagínese usted, cuando hablamos de concilio estamos hablando de reuniones de hombres que se han sentado sin la ausencia del Espíritu Santo que trae revelación para sacar sus doctrinas y luego hacerlas aplicar a todo filigrés católico. Entonces el concilio de Trento es el que avala sobre que todo filigrés debe de adorar y creer y tener una postura de piedad y de reverencia a todas las imágenes. Uno de ellos es el culto mariano, lo que se llama el Papa Pablo III dijo en una exhortación apostólica, el culto a María, lo que se llama la hiperduría. Con esto no quiero decir que yo no creo en María. Yo creo en María porque ella fue la madre de Jesús.
pero solamente en su naturaleza humana, mas no divina. ¿Por qué? Porque Jesús ya existía antes de María. Eso en doctrina se le llama la preexistencia de Cristo. Pero voy a decirle algo: yo no puedo adorar a María. El único que merece adoración, el único que merece pleitesía es Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Jesús. Fuertemente alábelo a Cristo. Hermanos queridos, la hiperculía o el culto mariano se sigue promoviendo en todo el planeta Tierra, de tal manera que hay mucha gente que se ha desviado de la fe, se ha desviado del verdadero Dios de la Biblia, de tal manera que hay mucha confusión en la mente, en el corazón. Amada iglesia y amigos que me están oyendo, hoy vemos cómo las naciones se están plagando de imágenes en cada pueblo. Eso pues es la enseñanza del dios Asur de Babilonia. En los tiempos de Babilonia había un dios principal que se llamaba Asur. De ahí viene la tradición de las procesiones, de ahí viene la tradición de las fiestas patronales. Yo recuerdo que cuando salía con un sacerdote a las fiestas patronales, a los pueblos, oiga, la gente invertía muchísimo dinero porque supuestamente la idolatría produce bendiciones temporales, produce bendiciones futuras como salud, buena cosecha, etcétera, etcétera. Hoy, ¿cuánta gente invierte 80,000, 90,000 soles en celebrar una fiesta patronal? Yo estaba ahí presenciando con un sacerdote italiano, de tal manera que la gente deja de comer, la gente deja de cumplir su rol de padre, la gente deja de darle buenos estudios y aún inclusive de comprarse ropa, porque supuestamente la fiesta patronal le va a traer bendición de Dios. Permítame decirle en esta tarde con todo mi corazón, pero con una realidad concreta: las fiestas patronales no están dedicadas a Dios. Entonces dirán ustedes: pastor, ¿y entonces a quién están dedicadas? Voy a dejar que la Biblia hable por mí. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, versos 16 y versos 17, la Biblia dice: inmolaron a los demonios y no a Dios. Quiere decir que todo rito religioso que se celebran en los pueblos del Perú y del mundo están dedicados a los demonios. Juzgue usted. Usted es inteligente. Si verdaderamente Dios está presente en esas fiestas, mire usted las consecuencias. Juzgue usted. Hay borrachera, hay mentadera de madre, hay fornicación, hay adulterio, inclusive hay muerte. El Dios que está en los cielos es santo, el Dios que está en los cielos es puro, y Él no tiene parte con las tinieblas. Porque eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos han conocido la luz de Cristo? Fuerte palma para Jesús, aleluya. Amigo que me está oyendo, no malgaste su dinero en fiestas patronales. No malgaste su dinero. Eso está dedicado a Satanás y a los demonios. Por eso la Biblia Nácar Colunga, la que tengo en mis manos, en el índice doctrinal de la palabra demonio, lea usted lo que dice: se les da culto a través de los ídolos. La misma Biblia relata que uno puede adorar los demonios a través de las fiestas patronales, porque detrás de cada imagen hay un poder sobrenatural demoníaco. Bien dijo el profeta Isaías 42:8, que Dios no comparte su gloria con los ídolos, porque Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de poder. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde? Alábelo si vive para Cristo, alábelo. Aleluya.
mí me enseñaron en el seminario que el Papa de Roma no prohíbe el culto a las imágenes. Qué importante ver acerca de estos teólogos católicos. Todo profesor teólogo católico está en serio problema con Dios por darle una mala interpretación a las Sagradas Escrituras. Oiga, que me están oyendo a través de esta filmación, amigos católicos que son docentes en los seminarios, usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados. Si usted está torciendo la Biblia, es un hereje. Pero muchas veces nos han criticado que los evangélicos somos herejes. Los herejes son los que tuercen la Escritura. Los herejes son los que añaden. Los herejes son los que quitan. Y dice la palabra de Dios que hay una sentencia grave sobre todo hombre que pretende ser más sabio que Dios. Querida iglesia del Señor, esto es algo real lo que está sucediendo en esta tierra. Cuando usamos la hermenéutica, hay un texto bíblico favorito que usan los sacerdotes católicos para decir que Dios avala todo tipo de idolatría. ¿Cuál es ese pasaje bíblico favorito? Es capítulo 21 del libro de Números, versos 8 y versos 9. Todo católico, todo sacerdote va a decir: pero mira, hijo, aquí Dios mandó hacer una asta y la serpiente de bronce. ¡Qué bonita explicación! Ellos no quieren perder el negocio. Entonces, con toda facilidad, los clérigos le van a sacar este pasaje bíblico donde Dios dice: mandó hacer una asta y una serpiente de bronce. ¿Y cuál va a ser la respuesta que usted va a dar? Usted va a citarle el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 4, cuando dice que el pueblo de Israel, oiga, después de haber visto la sanidad que Dios estaba haciendo, el que sanaba no era la serpiente, el que sanaba era el poder de Dios. Eso era una interpretación simbólica del levantamiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Aleluya. Si usted vive, alábelo a Jehová también en esta tarde. Bendito sea el Señor. Cuando todo el pueblo de Israel se había corrompido en idólatra, conociendo al verdadero Dios, se desviaron, fornicaron, Dios levantó a un reformador, Ezequías, y dice Segunda de Reyes 18:4 que Ezequías, al ver la corrupción de todo el pueblo de Israel, eso hizo 1000 pedazos la serpiente de bronce y la llamó Nehustán, y la palabra Nehustán significa pedazo de bronce. Amigos queridos, ¿por cuánto tiempo este hombre ha estado adorando pedazos de bronce a la serpiente de bronce? Hoy hay mucha gente intelectual, hay mucha gente rica, hay mucha gente pobre, hay mucha gente de toda posición social que también está adorando, que está postrándose frente a la serpiente de bronce. Usted no tiene por qué adorar eso. La Biblia dice que Dios es espíritu y todos los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Y a su nombre, a su nombre. Alábelo fuertemente, Jesús, iglesia. ¿Qué pasa? Alábelo, 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 porque Él vive. Bendito sea Jesús. Amigos queridos, hay muchos matrimonios hoy que están al borde del colapso, del divorcio. Y mucha gente viene y me pregunta: pastor, ¿por qué yo estoy viviendo en esta situación? Si yo voy a misa todos los días, yo voy y voy donde el sacerdote, al confesionario, y voy a confesar mis pecados veniales y mortales. ¿Por qué mis hijos son borrachos? ¿Por qué mi esposo es un mujeriego? Si a pesar de que yo soy católico, entonces yo tengo una respuesta. Cuando el hogar va mal, la sociedad va mal, amada iglesia de Jesús, Deuteronomio 27:15, la Biblia establece que todo hogar, que todo hombre, que toda mujer que tiene ahí a una imagen, dice Dios, maldito es aquel que tiene o que adora o que venera una imagen.
¿Cuándo se va a romper esa maldición? Cuando usted deja todas esas cosas y entonces comienza a adorar con el corazón abierto a Dios en espíritu y en verdad. Lo que pasa es que a través de nuestra niñez nos han enseñado la fotografía de Jesús, la fotografía de San Juan, las estampitas, los escapularios. En las charlas de catequesis nos han enseñado que son dioses. Voy a decirle en esta tarde que nuestro Dios es irrepresentable, nuestro Dios es irreductible. Es obra de artífices de la mente humana. Amigos que me están oyendo en esta tarde, es necesario que usted deje a un lado todas esas cosas y verdaderamente comience a adorar a Dios en espíritu y en verdad, tal como lo establece el Evangelio de San Juan. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, alábelo a Jesús, amada iglesia. Dentro de la teología católica romana, a mí me enseñaron de que cada santo, cada imagen tiene una función específica. Ejemplo, San Pedro es el santo que bendice la pesca. San Judas es el santo que hace venganza. Sarita Colonia es la santa o patrona de los ladrones. San Francisco de Asís es el patrono de los paralíticos. San Antonio es el patrono que ayuda a encontrar lo perdido. Y así, San Cristóbal es el santo de los viajeros, según la tradición católica romana. Y cada imagen tiene su patrono y tiene sus devotos y tiene mucha gente que le cambia y que le pone velitas y tantas cosas. Voy a contarle algo de lo que pasó en mi parroquia. En esa parroquia donde yo estaba, habían unas 45 imágenes, que cada imagen tenía sus devotos o devotas. Y de repente a una virgen que estaba ahí le robaron la corona de oro que estaba puesto sobre su cabeza. Entonces el Padre Superior dijo: ustedes son responsables, me hacen aparecer dónde estará la corona de oro valorizada en millones de dólares. Y los devotos de aquella Virgen del Carmen comenzaron a llorar, comenzaron a clamar a Dios y decía: Dios santo, Ave María purísima, ahora sí va a venir terremoto, ahora sí va a llover, ahora sí Dios nos va a castigar porque le robaron la corona. El Padre Superior nos amenazó y dijo: voy a celebrar misa de maldición. Y hablando de misa, querida iglesia, permítame decirle algo. La misa se inventó el año 1100 y viene de la palabra latín itimizao, que significa terminado o despedido. De tal manera que el Padre Superior nos amenazó y dijo: voy a celebrar 7 días de misa de maldición. Y comenzaron a celebrar en el altar mayor. Al tercer día yo descubro quién había robado la corona de esta virgen, pero guardé silencio para comprobar verdaderamente si la corona, si la Virgen del Carmen era poderosa y si la misa era poderosa y eficaz, tal como habían enseñado en el seminario. De tal manera que terminaron los 7 días de misa de maldición y nadie se murió. La misa de maldición es para que el sacrílego le sobrevenga la muerte. Oiga, ese hombre que robó la corona del Carmen hoy sigue vivo y todavía es ingeniero minero y no se ha muerto. Muchos dirán: pastor, entonces ¿qué pasó? ¿Que se le terminó el poder a la Virgen? ¿Qué pasó con la misa? Usted vaya al libro de Jeremías capítulo 10 verso 5. El libro de Jeremías capítulo 10 verso 5 dice, y le voy a leer lo que dice: son como espantapájaros de melomar y no hablan, hay que llevarlos porque no andan. No les tengáis miedo, pues no pueden hacer mal ni tampoco pueden hacer bien. Eso dice la Biblia. Amigos que me están oyendo, deje su fe de poner en las imágenes, pero el Dios que está en los cielos,
el Dios que nos ama, el Dios que cambia, el Dios que perdona pecado. Con Él no se pueden jugar, a Él nadie puede robarle. Por lo tanto, querida iglesia, cuando yo vi este rito que habían hecho en mi parroquia, yo dejé de poner mi fe en las imágenes. Imagínense, hay mucha gente hoy que tiene el temor de la Virgencita, del Santito, de San Antonio de Padua, pero de tal manera que mire, ese hombre que robó la corona hoy sigue vivo. Querida iglesia que me está oyendo, es importante de que nosotros conozcamos cada día más y más la Biblia. Puede darle una ofrenda de aplausos a Cristo fuertemente, aleluya. Amados hermanos en el Señor, cuando tocaba salir de mi parroquia con una monja y un sacerdote, la gente nos esperaba en las fiestas patronales y luego venía el bautismo de niños. Oiga, los bolsillos de la sotana se llenaban de dinero, engañando a la gente ingenua. Hay gente que verdaderamente es sincera para con Dios, pero que está esclavo de ese sistema. Amigos que me oyen, el bautismo de niños que hoy se celebran a diario en las parroquias del mundo entero no es bíblico. Usted no tiene por qué bautizar a los niños con el cura. Ese tipo de bautismo se llama bautismo por aspersión. Pero el bautizo que nos enseña la Biblia es el bautizo que dio el vivo ejemplo nuestro Señor Jesucristo, de bautizarse a los 30 años de edad. Para bautizarse, primero hay que nacer de nuevo, hay que arrepentirse de vuestros pecados. Un niño, infante, ¿por qué tiene que bautizarse a los 8 días de nacido? Mis amigos, abra sus ojos. Hoy está usted oyendo palabra de Dios. No está oyendo palabra de tradición, no está oyendo palabra de Roma, sino palabra del Dios Altísimo que vive por todos los siglos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Después de bautizar niños, teníamos que casar en el santo matrimonio y luego venía mucha gente para celebrarle la misa. La misa va de la mano con el purgatorio. Esa es otra falsa doctrina. Por eso cuando me encuentro yo con hombres, teólogos, filósofos, que son los sacerdotes, yo les hago preguntas y nos comenzamos a debatir bíblica teológicamente. ¿A cuántos sacerdotes les he hecho reto? Y yo les he dicho, si usted me encuentra la palabra purgatorio en la Biblia, cualquier sea la versión, yo dejo de ser pastor y me vuelvo cura otra vez. Y los sacerdotes agachan su cabeza porque ellos saben que todo es eso, mentira, es invento de hombre. El purgatorio es un dogma que fue inventado el año 593 por el Papa Gregorio I. Amigos que me oyen, voy a decirle algo. La misa es avalada por el Concilio de Trento, y en la sesión 22 hay una maldición en el canon 1. Toda persona que no cree en la misa le sobreviene una maldición según el Concilio de Trento. De tal manera que en la misa se llama la metafísica. La misa es una mezcla de religión, misticismo y filosofía. Y ahí nos han enseñado en la liturgia, en la Eucaristía, que en la celebración de la misa está presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ahí está la hostia con las palabras IHS. Esa hostia es la galleta de la cultura de los griegos. I es Isis, H es Horus y S es Zeus. Imagínense que la hostia del catolicismo romano llevan los nombres de 3 ídolos de la cultura asiria babilónica. Bendito sea Dios. ¿Cuánto le alaban a Jesús? ¿Cuánto le alaban a Jesús? Que alábelo fuertemente, amada iglesia. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Ahí en la celebración de la Santa Misa, la hostia, según la doctrina católica romana, se dice que es el cuerpo de Cristo. Pero no es así, sino que ahí entra el dogma de lo que se llama la transustanciación. ¿Y qué cosa es transustanciación? Es cuando la hostia se convierte en el mismo cuerpo de Cristo, hablando de una interpretación literal. Pero esto no es verdad, porque si la hostia fuera el cuerpo de Cristo, entonces Jesús, en una forma metafórica, dijo: yo soy la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino. Y Cristo nunca ha sido madera, sino que estaba hablando en una forma de parábola. Entonces, cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, estaba hablando en un sentido espiritual. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto? De la filosofía aristotélica. Aristóteles, cuando habla acerca de la teoría de la distinción, habla de entre la sustancia y los accidentes, usando la filosofía. Entonces, imagínense cómo es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a recurrir a un filósofo gentil que ni siquiera creía en Dios para poder interpretar las escrituras. Hay que estar fuera de juicio, hay que estar loco para recurrir a un hombre que no ha nacido de nuevo para interpretar las sagradas escrituras. La iglesia de Cristo tiene un maestro. La iglesia de Cristo tenemos alguien que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu Santo, que en esta tarde está con vosotros y para siempre. A su nombre, a su nombre. Alábelo fuertemente a Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Amigos queridos, bien dijo el profeta Oseas capítulo 8 versos 11, cuando dijo que hay altares que solamente sirven para pecar. Tremendo el profeta Oseas, y él tuvo toda la razón de decir que hay altares que solo sirven para pecar. Los altares católicos ahí hacen vivir, hacen morir a Cristo con la misa todos los días. Pero va a decir la Biblia, amigos queridos, la Biblia nos habla en el libro de los Hebreos 10:14 que Jesús hizo un solo sacrificio, una sola ofrenda para siempre, por la remisión de todos nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Amigos y hermanos, lo que me preocupa hoy es ver a muchos sacerdotes que siguen engañando a mucha gente. Es porque han hecho el voto de obediencia. Yo hice el voto de obediencia, yo hice el voto de pobreza, yo hice el voto de castidad. ¿Y qué es eso, pastor? Te lo voy a explicar en palabras sencillas. El voto de pobreza es cuando el sacerdote debe conformarse con una vida sencilla, prototipa la que llevó Jesús. El otro voto de obediencia, yo le pregunto a usted que me está oyendo y me está mirando, cuando un sacerdote de las diferentes órdenes, franciscano, jesuita, capuchino, oblato, marista, comboniano, benedictino, habla de la idolatría en los altares, nunca un sacerdote le habla al pueblo como le estoy hablando yo, usando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el sacerdote sabe que la idolatría le produce ganancias deshonestas. Él sabe que de eso vive y que tiene que sostener a su familia y que tiene que sostener a sus hijos que están escondiditos por ahí y que después les dice: esos son mis sobrinos. Aleluya, acá tenemos que ver las cosas tal como son. Por algo me llamo Juan el Bautista y hay que hablar sin pelos en la lengua, porque la verdad es lo que hoy necesita el mundo, y la verdad es Jesucristo nuestro Señor. Entonces el sacerdote no habla la verdad porque está atado frente al dogma, al voto de obediencia. El sacerdote sabe que la idolatría es pecado, lo sabe automáticamente. Él sabe que la idolatría produce maldición, lo sabe,
Por eso es que en los tiempos del profeta Elías, ¿se acuerda usted? Dios había puesto al rey Acab como gobernante. Y en ese tiempo Acab se dejó desviar el corazón por una mujer llamada Jezabel. Jezabel, en vez de llevarlo a adorar a Jehová, lo llevó a levantar altares a Baal, lo llevó a adorar a Astarte. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo reaccionó Dios frente al desvío, a la perversión, a la abominación que hizo este rey acá por medio de Jezabel? Dios cerró los cielos y 3 años y medio no hubo lluvia. ¿Por qué causa? La causa era el pecado de idolatría. Esa Jezabel que desvió el corazón al rey Acab, esa Jezabel sigue viva, esa Jezabel sigue coleando, y esa Jezabel es la Iglesia Católica Romana que desvía a mucha gente del verdadero Dios, mandándolos al infierno. ¿Cuántos pueden decir amén? A su nombre, alábelo, alábelo a Jesús. Fuerte palma a Cristo, fuerte palma para Jesús, el Hijo de Dios. Amigos y hermanos, el purgatorio, inventado por el Papa Gregorio I en el año 593, es un dogma que daña y produce condenación a mucha gente. En esas fiestas donde íbamos con otros sacerdotes, mucha gente decía: Padrecito, al Padre Superior, quiero que me celebres una misa. ¿Pero qué tipo de misa? ¿Misa ritual? ¿Misa votiva? ¿Misa conventual? ¿Misa de campaña? ¿Misa de salud? ¿Misa de difuntos? ¿Qué clase de misa? Y hay 22 clases de misa. Hasta el gallo tiene su misa en las fiestas de Navidad. Por eso se llama la misa del gallo. Imaginen, hasta el gallo le han creado misa. ¿Qué habrá hecho el gallo? Seguro estará en el purgatorio. Aleluya. Hermanos queridos, y mucha gente traía su finado. Oiga, algunas ancianitas: Padrecito, mi finado está en el purgatorio, yo quiero que lo saques de ahí inmediatamente. ¿Cómo estará purgando sus pecados veniales y mortales? La doctrina católica romana enseña que la persona, antes de ir al reino de los cielos, primero tiene que pasar por el purgatorio para purificar su alma. ¿Qué tal mentira de los curas? ¿Qué tal mentira? Teoría de hombres. Hermanos queridos, esto es mentira. El purgatorio no existe ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No existe. Eso es una mentira. Usted no tiene por qué creer al hombre. Mejor hay que creerle al Dios antes que creer al líder religioso que le está engañando a usted. Yo era un tremendo hombre mentiroso, y mucha gente venía con su finado ahí para celebrarle la misa. Entonces, al término de la misa, los dolientes decían: Padrecito, ya lo sacaste a mi finado del purgatorio. ¿Cuándo quieres que lo saque? ¿Hoy día o mañana? Pero tienes que pagar bien. Si no, ¿cómo Dios va? 50 soles para Dios y 50 para mí. Oiga, Dios no recibe soborno. Dios no recibe cohecho. Dios es un Dios justo. Dios es un juez real. Y como hoy pretenden los sacerdotes comprarle la justicia a Dios, ¿usted cree que Dios va a recibir 80, 90 soles, 10,000 dólares por sacar las almas del infierno? No, mis amigos. Mas Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Amigo que me oye, sacerdote, monje, cardenal, obispo, catequista, teólogo, si usted muere en pecado, no hay quien te salve después de muerto. La Biblia es categórica cuando dice que después de muerto viene el juicio. Bien dijo el filósofo romano Séneca cuando dijo: de alguna y de otra manera todos hemos pecado. Qué tremendo hombre para reconocer su pecado.
Por eso es necesario que el arrepentimiento de todos los hombres, de ricos y pobres, blanco y negro, peruano, extranjero, es necesario que se arrepienta de todos sus pecados. Amigo, después de que usted muere en pecado, no hay sacerdote que pueda ayudarlo. No hay obispo, ni arzobispo, ni misa de requiem que pueda ayudarlo a salir del infierno. Y voy a leerle lo que dice la Biblia Nácar Colunga con respecto al purgatorio. En el libro de Sabiduría, capítulo 2, versos 1, dice: corta y triste es nuestra vida, y no hay remedio cuando llega el fin del hombre, ni se sabe que nadie haya escapado del infierno. Más claro no canta el gallo. La misma Biblia hace mención que después de muerto no hay remedio. Ni misa del año, ni misa del mes, ni responsos, ni aunque venga el Papa de Roma, no podrá librarte después de muerto. Por eso, amigo que me oye hoy y a través de esta filmación, usted proceda al arrepentimiento. Si usted quiere tener vida eterna, tiene que arrepentirse de vivo. El purgatorio es que tiene que purgarse de sus pecados hoy y confesarlo al Cristo de la gloria, en quien tendrá abundancia de misericordia. ¿Cuántos alaban a Dios? Alábelo fuertemente a Jesús. Aleluya. El Catecismo Católico Romano enseña lo siguiente. El Catecismo Católico Romano, escuche por favor, le enseña lo siguiente: que hay tres estados de la iglesia: la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. Eso es según el catecismo de la tradición romana. Amigos queridos, con todo mi corazón, es necesario que usted tiene que entender esto: que con la ayuda del purgatorio y con la misa que se celebra en forma incruento, quiere decir sin derramamiento de sangre, nadie puede alcanzar salvación después de muerto. Nadie, aunque sea líder religioso en el mundo entero. Es imposible que usted pueda comprarle la justicia y la gloria a Jehová de los ejércitos. Hermanos queridos, cuando Jesús era crucificado y al costado estaba un ladrón, y ese ladrón tuvo fe y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo al ladrón: déjame pensar un ratito, si cuántos meses te dejo en el purgatorio y luego vengo y te llevo para arriba. Jesús le dijo: hoy día, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hay palabra que sustente tal doctrina del purgatorio. Pero siempre los teólogos católicos romanos usan tres textos para avalar la doctrina del purgatorio. ¿Cuáles son esos tres textos, pastor? Anote: Primera de Corintios 3:15, Mateo 5:25 al 26 y Segunda de Macabeos 12, del 12 al 46. Esos tres textos bíblicos usan los teólogos en el seminario para enseñar a los seminaristas. Cuando usted hace un estudio concienzudo usando la hermenéutica, esos tres textos bíblicos no hablan absolutamente nada del purgatorio. Amigos que me oyen, mi tía es monja, 50 años, y ella un día habló sobre el purgatorio usando la Biblia latinoamericana. Cuando mi padre le hizo la pregunta acerca del purgatorio, la monja agachó la cabeza, comenzó a llorar, y ella se levantó, y mi padre no sabía por qué lloraba la monja. Se levantó y dijo: quiero decirte una verdad, el purgatorio no existe, sino es un invento de los hombres. ¿Quién dijo eso? La monja con 50 años de trayectoria religiosa. Amigos que me oyen, hoy es el día de salvación. Para irse al cielo
No es necesario usar ritos religiosos. La salvación no es de muerto, la salvación es de vivo. La salvación no está en María, la salvación no está en el catolicismo romano, la salvación no está en Roma, la salvación está en Jesús y la salvación es gratis. Usted que me oye, amigo, católico romano, venga a Cristo Jesús, venga sin dinero, porque Jesús pagó todo el alto más precio, dando su propia vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más tenga vida eterna. Puede darle fuerte palmas a Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. El otro voto que le estaba explicando es el voto de celibato. Cuando hablo del voto de celibato, hay muchas conciencias que comienzan a despertar. El celibato consta de la abstinencia de toda actividad sexual considerada como ascetismo, practicado por muchas tradiciones religiosas. El Papa de Roma ha prohibido y sigue prohibiendo que toda monja, que todo sacerdote contraiga matrimonio. Eso es una imposición coercitiva. El papado romano prohíbe a sus más de 45,000 sacerdotes que existen en el mundo que contraigan matrimonios. ¿Y qué pasa cuando un sacerdote se casa? Le aplican el Código de Derecho Canónico del año de 1983 en el canon 1394. Entonces el curita no puede casarse, es excomulgado, lo llaman hereje y le aplican el derecho en asuntos judiciales. Oiga, hermano, no se imagina usted cómo yo me sentía cuando el Padre Superior me dijo: Juan, tú tienes que someterte al dogma de celibato. Cuando nosotros estudiamos la naturaleza del ser humano, Dios lo hizo con un desarrollo biológico, con sentimientos, con alma, de ser amado, de sentir amor al sexo opuesto. Pero la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio bajo una sentencia jurídica, de tal manera que hoy vemos la inmoralidad consecuentemente en los conventos. Ya no es novedad para mí personalmente al sentarme a la televisión y ver a un sacerdote inmoral homosexual que embarazó a la secretaria, a la lavandera, a la cocinera. Esto es el plan de todos los días. Hermano querido, esto es la degeneración de morales, de principios, de ética dentro del romanismo. La Biblia dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Cuánto dicen amén? Los sacerdotes deben casarse. No saben lo que se están perdiendo aquellos curitas que me están oyendo. La Biblia dijo en el libro de Romanos 13:4: honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hay curitas que están oliendo a plancha quemada, hasta acá estoy oliendo. Mejor es que se casen, dijo el apóstol Pablo. Oiga, ahí interviene en el cristiano, interviene la mano poderosa de Dios. Cuando hablamos del don de continencia, el don de continencia no da la Iglesia. El don de continencia no viene de Roma. El don de continencia no lo da el papado romano. El don de continencia viene del cielo. Aquella persona que no tiene don de continencia se vuelve homosexual o se vuelve un hombre pecador. El pecado fuera del matrimonio, que se llama fornicación, está atentando contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Dios abomina tal pecado. Bien dijo el teólogo San Agustín. San Agustín el teólogo, en sus confesiones 6, 11 y 20 dijo, escuche lo que dijo San Agustín: yo creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, siendo tan necio que nadie puede ser continente si Dios no lo da. San Agustín sabía, tremendo hombre teólogo, que el don de continencia viene del cielo y no viene de la Iglesia Católica Romana. Hoy invito a toda la iglesia que todos oremos, nos unamos a intercesión para aquella gente que está cegada, plagada por la necedad, cauterizada el corazón, vengan a rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Puede darle fuerte palmas a Jesús, por favor, y déselo bien. Alabado sea el Señor.
Amigos queridos, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué este hombre que está vestido así tuvo que dejar el convento? Mucha gente piensa que soy un renegado. Mucha gente piensa que a mí las iglesias evangélicas me pagan 5,000, 10,000 dólares por difamar. No estoy difamando a nadie. Hablar la verdad no es ofender a nadie. Hablar la verdad es una virtud de la persona humana. Y estoy hablando la verdad. Amigos queridos, yo recomiendo leer a todos los que me están oyendo el libro de Baruch, capítulo 6, del 1 al 72, y el libro de Sabiduría, capítulo 14, todo el capítulo. Léalo por favor y va a entender muchas cosas, aunque son libros llamados apócrifos. Voy a ir finalizando de una manera sencilla. Amigos que me escuchan, mucha gente no entiende. Ese es un renegado, ese es un lutero, y todo tipo de adjetivo lanzan contra mí y contra todos aquellos hombres y mujeres que estuvieron inmersos bajo el catolicismo romano. ¿Yo por qué abandoné? Porque sencillamente mi fe, mi formación teológica no era compatible con lo que decía la Biblia. Ejemplo, a mí me enseñaron acerca del purgatorio, y cuánta gente yo cobraba su dinero a ricos y a pobres de una manera, en un sentido de estafa, a tanta gente, en vez de llevarlos a la vida eterna a través de Jesús. He condenado al infierno a mucha gente, pero sé que Dios de la gloria, Él ha tenido misericordia, porque yo lo hice porque estaba bajo la ceguera espiritual del Dios de este siglo, hasta que llegó la luz admirable de Jesús, y ahora sí he comenzado a hablar la verdad al mundo entero. A su nombre, a su nombre. Fuerte palma para Jesús, el Rey de Gloria, aleluya. Amigos que me oyen, en el tercer piso de mi convento, en una oportunidad comencé a sustentar la teología dogmática. Recuerde que la Iglesia Católica Romana está basada en 21 dogmas, y esos dogmas en su gran mayoría, en el 95%, carecen de sustento bíblico teológico. Solamente son tradiciones de hombre, solamente son mandamientos de hombres. De tal manera que cuando comencé, a mí me habían enseñado que Pedro fue el primer papa, y cuando voy a la Biblia, Mateo 8:14, me dice que Pedro era casado, no era célibe. De tal manera entonces descubrí una mentira. Pedro nunca fue papa. El sistema romano descansa en la piedra angular que es Pedro. Si Pedro no existiera, no hay iglesia. Pero usted y yo, la iglesia de Cristo, descansamos en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. A Él nadie lo mueve. Él es eterno por los siglos y de los siglos. La otra interrogante es: me habían enseñado del purgatorio, y cuando voy a las diferentes versiones bíblicas no encontré el purgatorio, y hasta ahora no encuentro el purgatorio. ¿A cuántos curas les he hecho llorar? No por mi razonamiento humano, no por mi palabra humana, sino por la palabra de Dios, que es martillo, que golpea, que es espada de dos filos. ¿A cuántos sacerdotes les he hecho sentar y dónde está el purgatorio? Arrepiéntete, si no con toda sotana te vas al infierno. Sí, Juan, pero tienes que entenderme. Tengo que entenderte que Dios te ama, y arrepiéntese hoy mismo. Alabado sea Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dicen amén, bendito sea Jesús. Entonces no hay purgatorio. Me habían enseñado que María es la mediadora, que María es la abogada nuestra, que María es la Inmaculada Concepción, que María es la corredentora, que María es la Madre Auxiliadora. Es decir, se le otorga muchos títulos, usurpando al trono que solamente merece Jesús, el Hijo de Dios. Cuando vamos a la Biblia, en ninguna parte dice que María es la que ruega por nosotros.
Yo reto a cualquier sacerdote, al mismo Papa de Roma, lo reto que me dé una respuesta categórica y teológica. La Biblia, por el contrario, nos dice, Romanos 8:34, que el que está sentado a la diestra de Dios Padre es Jesucristo, el cual ruega por nosotros, el cual intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Jesús dijo, amada iglesia, mucha gente dice, sus protestantes están en contra de María. María cumplió su papel como madre de Jesús, ya terminó su obra. Y Jesús vino a nacer a través de María para salvar al mundo de todo el pecado, para morir por los pecadores. Por eso Jesús se hizo maldito por usted y por mí, mi amigo, llevando en todo su cuerpo 1153 heridas. ¿Sabía usted que Jesús cargó en su cuerpo 1153 heridas? Muchos dirán, pastor, ¿y cómo lo sabe usted? Eso se ha hecho a través de un estudio de los médicos legistas del manto que envolvió a Jesús, que está en Turín, allá en Roma. Los médicos han llegado a la conclusión y han contado 1153 heridas. Oiga, el Cristo que usted está acostumbrado a ver en las parroquias, en las catedrales, ese no es el Cristo de la Biblia, ese es el Cristo de España. Los españoles trajeron ese tipo de Cristo. El Cristo español está derrotado, el Cristo español está trasnochado. Pero el Cristo de la Biblia, si bien es cierto que murió, pero el tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él está vivo, Él está activo, buscando a los perdidos. Él no está muerto, Él está vivo. El Cristo que usted tiene en su casa, ese es el Cristo español, pero no el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia cargó con 1153 heridas por usted y por mí. Amada iglesia, y todo eso, esas doctrinas, lo peor que me conmovió a mí para abandonar el sacerdocio fue Apocalipsis 21:8. Yo estaba hartado cuando la Biblia me daba una luz y había una voz en esa habitación que me decía, tienes que salir, tienes que salir. Y yo miraba alrededor y no había nadie. Y cuando mi corazón comenzó a estremecerse, mis ojos comenzaron a ver una luz dentro de esa habitación. Yo no sé por qué dije, solamente los cobardes lloran. Y de repente una voz decía, te han engañado, te han engañado. Y yo comprobaba por la Biblia que me habían engañado, hasta que de repente tomé la seria decisión cuando leí Apocalipsis 21:8 y cuando decía que los idólatras irán al lago de fuego que arde con azufre. Eso me sacudió mi teología. La palabra de Dios sacudió mi filosofía. Tremendo, porque la palabra de Dios es viva. Cuando entra en el corazón del ser humano, esa misma noche yo le solicité una audiencia al Padre Superior y le dije, Padre, en esta noche necesito una audiencia. Él ni siquiera se imaginaba que la decisión que había ya tomado, de tal manera que llegó a las 8 de la noche, me saqué la sotana y se la puse en la cama. Le dije, me he equivocado de vocación y voy a renunciar al sacerdocio. Y él me dijo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que te hayamos dado estudio y tanta cosa, privilegio, para que hoy traiciones? Mi padre se molestó. Mi padre dijo, ¿cómo es posible que mi hijo haya traicionado a la Santa Madre Iglesia Católica? ¿Cómo es posible que haya traicionado al Santo Padre de Roma? Y mi padre me dijo, no quiero que vengas a casa, no quiero que tu pie pise un umbral de mi casa. Si es posible, te voy a meter juicio, maldito hereje protestante. No importa que mi padre y toda mi familia se levante contra mí, porque Jesús dijo que por su casa, por su causa seremos aborrecidos, vituperados, etc. Pero dijo Jesús también, bienaventurado aquellos que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que alegraos y gozaos, porque grande es el galardón que Dios tiene preparado para todos los valientes. ¿Cuánto dicen amén? Mi padre me dijo, no tienes herencia, Juan, no tienes herencia.
¿Qué importa que mi Padre terrenal no me dé herencia? Mi Padre que está en los cielos me ha dado herencia de gloria eterna e incorruptible. Hermanos queridos, yo renuncié por esas razones. Tenía razón la palabra de Dios. Se me levantaron contra mí toda la familia, pero Dios, a través de su Santo Espíritu, era quien me consolaba. Hermanos queridos y amigos que en esta tarde han podido escuchar este mensaje, creo que usted es necesario que cambie su vida. El Cristo que cambió mi vida es el mismo Cristo que hoy puede hacer un cambio con usted también. Deje la idolatría, deje la borrachera, deje las tradiciones de los hombres, deje los reglamentos y preceptos de la iglesia y comience a obedecer la bendita y segura palabra de Dios. No hay otra alternativa. No ponga su esperanza en el purgatorio ni en la misa, porque son ritos ineficaces que no pueden ayudar al ser humano después de muerto. Hay dos alternativas: se va al cielo o se va al infierno. Hay dos alternativas, usted que me oye: recibe a Cristo o lo rechaza a Jesús. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de perdón. Confiese sus pecados hoy mismo, no al sacerdote, sino al sumo sacerdote que es Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hoy, amados hermanos y amigos, Jesús quiere perdonar tus pecados. Así que ese milagro que hizo en mi vida, Jesús también puede hacerlo con usted. El mundo entero está lleno de mentirosos, ladrones, asesinos y fornicadores. Amamos la venganza. Todos estamos bajo la maldición del pecado. Las Escrituras declaran: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos qué le sucede al pecador cuando muere. Este hombre pensaba que lo tenía todo. Según el relato de la Biblia, él pensó: diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Después de la muerte, el alma de la persona rebelde es llevada inmediatamente al infierno para esperar el terrible juicio de Dios, porque rechazó el regalo de la vida eterna que Él le ofreció por amor. Aquel tiempo se acerca. Será el día grande y terrible del juicio de Dios, cuando todos los que hayan muerto sin arrepentirse de sus pecados serán llamados a comparecer delante del Señor Jesucristo para ser juzgados. La palabra de Dios dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando haya terminado, Dios pedirá a un ángel que abra el libro de la vida para ver si el nombre de la persona se encuentra allí. El ángel mirará y dirá: Señor, ese nombre no está aquí. Y Dios dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche por toda la eternidad. Ahora, observen detenidamente y vean los millones y millones que murieron en sus pecados. Jesús amó a la gente de tal manera que dejó los cielos para advertirles del infierno y del juicio. Él derramó su sangre preciosa, la sangre de Dios, para limpiar los pecados de ellos. Murió y resucitó de los muertos. Pero ninguno de ellos creyó en Él. Ninguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador. En lugar de elegir la vida, eligieron la muerte. Por tanto, Jesús, como Dios Todopoderoso y Juez último, tenía que enviarlos allí, a su segunda muerte. Cree en Jesús y recíbelo como tu Señor y Salvador, antes que acabes en este terrible lugar. Aunque Satanás es un enemigo derrotado, Dios le ha dado permiso para gobernar sobre el sistema de este mundo, el cual está totalmente corrompido. El propósito de Satanás es cegar los corazones y las mentes de las personas para que no acepten el Evangelio. Millones de personas están engañadas. La religión es uno de los medios que usa Satanás para destruir tu alma. Pero Jesucristo vino para salvarte. Satanás ha hecho que multitudes sigan las enseñanzas de Buda. Pero Buda está muerto. No tiene ningún poder para salvar porque él fue tan solo un ser humano. Las religiones paganas de la antigüedad adoraban a Astoret, conocida como la Reina del Cielo. En la actualidad, sin saberlo, millones de católicos romanos adoran a esta misma diosa pagana como la Virgen María. En su santa palabra, Dios mismo ordena: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Otra obra maestra de Satanás es el islamismo. La historia prueba que Alá era simplemente un antiguo dios de la luna en el Medio Oriente. Mahoma fue condenado al infierno cuando rechazó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El diablo le ha provisto a la humanidad millones de dioses falsos para que los adoren. En su malvada imaginación, el hombre ha adorado todo, desde insectos, roca, ríos, ídolos hechos con las manos, y aún a Satanás mismo. Para ser un discípulo de Jesús, tienes que rechazar todos tus dioses falsos y seguirlo solo a Él. El lago de fuego es el destino final para todos los que han rechazado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Para ellos es demasiado tarde. Pero, ¿qué decidirás tú?